Si nosotros no tenemos su palabra, su Torah en nuestra mente, no podemos ser renovados de verdad. ¿Y cuál es esta renovación mental que el Eterno nos está haciendo ahora que nos estamos acercando a la Torah? ¿Cuál es? Además de todo lo que nos está transmitiendo a nosotros como valores, como sus hijos, porque tenemos que santificarnos, ¿no? Y esto tiene que ver primeramente con nosotros, porque yo tengo que santificarme y con ser luz. Yo tengo que ser luz y cada uno de nosotros tenemos que alumbrar, pero hay algo más en esto. Cuando nosotros llegamos a la Torah, nos damos cuenta y realizamos que el pensamiento del Eterno es crear realmente un pueblo y que todo lo que el Eterno dejó tiene que ver con la relación con Él y la relación que tenemos con nuestro prójimo. Y esto es lo que esta parasha en modo particular está transmitiendo. Al llegar ahora que tenemos a Yeshua, a la Torah, esto nos da la verdadera libertad. Ahora podemos decir que realmente estamos viviendo la libertad, esta libertad que no es una libertad claramente como la pensamos nosotros, sino que donde hay el Ruach de Elohim hay libertad. Entonces, si vivimos por el Ruach, tenemos la libertad. Pero el Ruach, ¿quién es? Es el espíritu de Yeshua. ¿Y Yeshua quién es? Es Elohim, es la Torah. Y la Torah es Yeshua. Y entonces, esta libertad la tenemos en la Torah. Shalom, bendiciones. Y pues estamos en la parasha Shoftim, que significa jueces. Y esta parasha es esta porción de la Torah de Deuteronomio, capítulo 16, del 18, versículo 18, hasta el capítulo 21, versículo 9. La parasha es una parasha bastante fuerte porque tiene tantas cosas que el Eterno nos está mostrando, tantas cosas que el Eterno nos quiere enseñar, pero todo tiene que ver con cómo vivir como pueblo. Todo tiene que ver en cómo comportarnos en ciertas situaciones como pueblo. Es interesante porque solamente un poco quiero que veamos esta prima parte de todo lo que vamos a ir hablando, de todo lo que vamos yendo, platicando en lo que es esta parasha. Quiero que veamos esto como primera imagen de lo que podemos ver en esta parasha, en esta porción. Porque mientras estaba orando ahora con los que están aquí en Zoom, el Eterno empezó a mostrarme algunas cosas que quiero compartir con ustedes porque sí, eh, muchas veces tal vez no hemos pensado en esto, o tal vez sí, pero creo que esto es mucho más profundo si lo veamos, da ciertos puntos. También puntos de vista, ¿no? Que sabemos cómo es cuando el Eterno habla, cuando el Eterno nos muestra. Yo puedo tener una revelación, usted puede tener una revelación y cada uno de nosotros de la misma palabra puede llegar a tener una revelación en su corazón de lo que es esta misma palabra, ¿no? Y pues una de las cosas que estaba reflexionando durante la oración, porque el Eterno me estaba mostrando, es esto propio, el privilegio que tenemos de tener la Torah. Y no es solamente para decir, pues,
como palabra. Sabemos que tenemos un privilegio de poder ser sus hijos y de poder ser su pueblo y tener su palabra. Pero es un privilegio de verdad de poder entender su palabra, porque muchos leen la escritura como un libro, pero no hay una transformación. Muchos se acercan a la palabra pensando que van a encontrar algo o por un escopo o por otro motivo, pero no hay y no sucede lo que realmente el Eterno quiere que suceda dentro de nosotros hasta que no nos acercamos a su palabra con el sentimiento que Él quiere y también con el deseo de poder entender, de poder recibir de su palabra, sabiendo que su palabra es viva, es eficaz, es una espada a doble cara, ¿no? Con doble hilo, ¿no? Que penetra, que transforma, que nos... sí, pues nos transforma para poder ser transformados desde adentro hacia afuera y desde afuera hacia adentro, ¿no? Como lo vimos también cuando se construyó el tabernáculo que se estaba hablando, sea desde adentro hacia afuera, sea desde afuera hacia adentro, porque es la transformación que Él hace en nosotros de esta manera. Y entonces, la elevación espiritual se debería tener en todos al igual que la santificación. Exacto, tenemos que, exacto, tener esto, ¿no? Sí, uno de los puntos es esto, ¿no? Tener todos y entender que lo que la Torah nos está mostrando es el camino de la santificación y el camino de la verdadera elevación espiritual. Y esto pues hoy también estaba pensando en esto, pero es muy interesante. Ahora, si tenemos tiempo, podemos hablar sobre esto también de lo que es o cuál es la diferencia también entre religión y ser espirituales, ser religiosos y ser espirituales, porque muchos decimos, no, no queremos ser religiosos, pero sin embargo lo somos en tantas cosas, pero entender cuál es la religión verdadera de lo que está hablando la Torah y cuál es esta elevación espiritual verdadera que el Eterno está esperando de nosotros. Porque a propósito de esto, porque sí tiene que ver con lo que tenía en mi corazón, porque el ser espirituales muchas veces lo asociamos con algo que tiene que ver con mí mismo, de alguna manera con yo acercarme al Eterno, sí, es cierto que como primero, claro que es importante mi relación primeramente con el Eterno, pero esta elevación espiritual, ser espirituales, no tiene que ver solamente conmigo y con mi relación con el Eterno, sino tiene que ver con la relación con el prójimo también. Porque yo no puedo decir que soy espiritual y no me interesa mi hermano. Y aquí es el punto donde vamos a llegar. Y la transformación es ahora. Sí, porque el Eterno está haciendo esta transformación y tenemos que renovarnos en nuestra mente. ¿Y cómo nos estamos renovando en nuestra mente? Teniendo la mente de Yeshua, teniendo la mente de Mesías, del Mashiach. Porque sin tener su mente, ¿y cuál es su mente? Es la Torah. Si nosotros no tenemos su palabra, su Torah en nuestra mente, no podemos ser renovados de verdad. ¿Y cuál es esta renovación mental que el Eterno nos está haciendo ahora que nos estamos acercando a la Torah? ¿Cuál es? Además de todo lo que nos está transmitiendo a nosotros
como valores, como sus hijos, porque tenemos que santificarnos, ¿no? Y esto tiene que ver primeramente con nosotros, porque yo tengo que santificarme y con ser luz. Yo tengo que ser luz y cada uno de nosotros tenemos que alumbrar, pero hay algo más en esto. Cuando nosotros llegamos a la Torá, nos damos cuenta y realizamos que el pensamiento del Eterno es crear realmente un pueblo y que todo lo que el Eterno dejó tiene que ver con la relación con Él y la relación que tenemos con nuestro prójimo. Y esto es lo que esta parasha en modo particular está transmitiendo. Y lo que el Eterno también en la oración me estaba mostrando de cómo realmente y de verdad, y nosotros lo sabemos, tal vez no lo hemos hablado de esta manera, tal vez no lo hemos aprofundizado de esta manera, pero creo que todos lo sentimos en nuestros corazones que al llegar ahora, ¿por qué digo ahora? Porque ahora tenemos a Yeshua. Al llegar ahora que tenemos a Yeshua, a la Torah, esto nos da la verdadera libertad. Ahora podemos decir que realmente estamos viviendo la libertad, esta libertad que no es una libertad claramente como la pensamos nosotros, sino que el Ruach, porque dice que quien vive por el Ruach, donde hay el Ruach de Elohim hay libertad. Entonces, si vivimos por el Ruach, tenemos la libertad. Pero el Ruach, ¿quién es? Es el espíritu de Yeshua. ¿Y Yeshua quién es? Elohim, ¿no? Es Elohim, es el Eterno, es la Torah. Y la Torah es Yeshua. Y entonces esta libertad la tenemos en la Torah. Exacto, no libertinaje. Porque muchos hemos entendido, hemos llegado a pensar que la gracia realmente es supuestamente libertinaje y no lo es. Esta gracia o esta imagen de la gracia que no hemos hecho porque, bueno, nos fue transmitido, porque no hemos dejado llevar por esta gracia. Esta gracia que se ha transmitido, que se ha pensado, esta imagen de la gracia que se ha pensado como libertinaje, como llegar a la cruz, llegar al sacrificio de Yeshua y ahora podemos hacer lo que queremos. No es así. Yeshua no nos liberó para que podamos hacer lo que queremos. Y la Torah lo está diciendo muy bien, porque cuando el Eterno dice que va, dice a Moshe de ir a liberar el pueblo, le dice, que tiene que ir, vas del faraón y le vas a decir, deja ir a mi pueblo para que vaya en el desierto y me sirva. Me sirva. La libertad que el Eterno le dio al pueblo no era para que salga de ahí y haga lo que quiera. La libertad era para que le sirva a Él, para que le adore a Él. La libertad que Yeshua nos dio es tener esta libertad del pecado, de todo lo que nos tenía atados del pecado, como el pecado, y todas estas ataduras que hemos tenido, y que finalmente podamos servirlo de verdad con todo nuestro corazón. Esta es la libertad que Él nos está dando, y la libertad que Él nos está mostrando la vemos en la Torá. Porque muchos pueden pensar que los límites de la Torá son estos límites que nos constringen, que nos tienen atados. No es cierto.
Ahora que estamos viviendo todo esto, estamos viviendo la Torah, nos damos cuenta y lo entendemos, que la libertad, la verdadera libertad es cumplir la Torah, es estar propio en estos límites que nos está dando la Torah. Y esto es felicidad, esto es libertad de verdad. Y lo que nos une es la santificación, dice Álvaro. Álvaro. Así es, así es. ¿Por qué? Porque tenemos la misma meta. La Torah nos está dando una misma meta. Nos está formando como pueblo. Nos está no solamente ayudando a alargar nuestra mente, sino nos está ayudando a entender realmente cuál es el propósito del Eterno. ¿Cuál es el propósito del Eterno? Que nos santifiquemos y que lo hacemos juntos como pueblo y que necesitamos uno del otro para llegar al punto que Él quiere que llegamos. Para llegar a esta santificación necesitamos estar y ser una como pueblo. Y no solo, no solo. ¿Por qué? Porque lo que está transmitiendo la Torá es lo que Yeshua mismo está hablando, que sean una como nosotros somos una cuando está orando, ¿no? Y dice, yo en Padre, tú en mí, el Padre en mí, ¿no? Dice, yo en ti y tú en mí. Y después cuando habla de los discípulos dice que Él está en nosotros y nosotros en Él. Y esta es la unidad, en estar en el mismo lugar. Y no significa porque en lo que es lo espiritual, si estamos ahora, ustedes donde están aquí en TikTok, ustedes donde están aquí en Zoom, estamos en el mismo lugar porque estamos en la misma mente, el mismo pensamiento, estamos en la Torah, estamos en su presencia, está el Ruach en nosotros y en todo lugar donde nosotros estamos. Entonces, Él está en nosotros, nosotros en Él y estando en el mismo lugar. Esto es unidad y teniendo la misma meta. Y lo que lleva a la santificación es lo que vamos a leer. Una de las cosas es lo que vamos a leer hoy también. Y está diciendo, aquí en la tierra tenemos supuesta libertad, pero cumpliendo con leyes terrenales. Exactamente también esto es cierto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, miren, si pensamos en las leyes terrenales, pensamos en las leyes de la circulación, ¿no? Porque muchas veces pensamos que las leyes terrenales son hechas algunos piensan ay, no, qué pesado. No. ¿Por qué? Porque imagínense, yo fui en un lugar a conducir aquí en Italia, al sur, y aquí, ahí no hay reglas. O sea, bueno, están las leyes, pero nadie los está cumpliendo. Entonces no hay reglas. Es difícil. Les digo que es muy difícil conducir el coche ahí, porque no sabes si es rojo, si tienes que pasar o no tienes que pasar, realmente no lo sabes, porque no hay reglas. Es inútil que está ahí el semáforo rojo. O todo lo que hay. Hay como decir, no hay más tranquilidad, porque nadie sigue ninguna regla. Entonces vemos como las reglas humanas y las leyes humanas también nos dan libertad de estar tranquilo, de alguna manera una serenidad. Sea porque lo hacemos correcto, sabiendo que lo que tenemos que hacer, y sea también porque nos están protegiendo y nos estamos protegiendo uno al otro. Por esto están las reglas, para que mi hermano tenga libertad y para que yo tenga libertad. Y no podemos entrar en todos los detalles,
Pero piensa en un momento en todo esto, porque sí es muy importante, mucho más profundo. La libertad de ser mejores personas también, esto es la Torá, nos está dando exactamente esta libertad, porque antes de conocer a Yeshua también no hemos tenido esta libertad de ser lo que queremos hacer, porque dentro de nosotros el Eterno ha puesto ya el pensamiento de la eternidad, dice la palabra. Entonces, dentro de nosotros vemos tantas personas que no conocen del Eterno y sin embargo, ahí están, queriendo hacer cosas buenas, queriendo hacer tantas cosas pues no sé, ayudar a otros. ¿Por qué? Porque está dentro, lo tenemos dentro, Él lo ha puesto dentro de nosotros. Y el obedecer al Eterno y su palabra nos hace sentirnos libres. Exactamente, exactamente, es cierto. Esto es cierto. Cuando nosotros obedecemos a Él, a su palabra, esto nos da libertad. No solamente nos sentimos, tenemos la verdadera libertad. No es bueno que el hombre esté solo, necesita su complemento. Así es, y esto no se trata solamente de tener una esposa, sino necesitamos uno al otro para poder formar este pueblo y para hacer lo que Él quiere. Así es. Y bueno, vamos a ir a lo que es esta porción, porque hay algo que sí considero y estaba meditando estos días que muchas veces hemos pensado en las reglas que la Torá nos dice o hemos tomado un concepto de la Torá y lo hemos vivido de varias maneras, ¿no? ¿Por qué? Porque lo hemos vivido con nuestro concepto, lo hemos vivido con nuestro pensamiento de la circunstancia también donde vivimos día tras día, ¿no? De la sociedad, de nuestra familia, del entorno. Tenemos un concepto de ciertos términos también y lo consideramos de alguna manera porque hemos vivido de esta manera. Después hemos conocido a Yeshua, bueno, a Jesús, algunos de nosotros hasta llegar a entender que Jesús que conocíamos nosotros es realmente Yeshua y la Torá. Entonces, en esta circunstancia que hemos conocido a Jesús, pero hemos conocido un Jesús, hemos tenido una mentalidad diferente hasta llegar a la Torah de quién es Él. Sí, hemos entendido que es Elohim. Muchos de nosotros sí hemos entendido que es Elohim, pero no hemos entendido realmente quién es Él. No hemos entendido realmente quién es Él y no lo hemos conocido. Tanto no lo vamos a conocer plenamente hasta que llegamos en su presencia, pero como mínimo lo que se puede revelar de sí mismo está escrito aquí. Y cuando llegamos a la Torá, llegamos a conocerlo, a Él, conocer su pensamiento, conocer lo que realmente Él quiere y espera de nosotros. Y ni lo entendemos. Así es, Manu Moshe. Ni lo entenderemos, ni lo entendemos por completo, pero algo ahí está que Él nos está revelando. Sin embargo, lo que se puede conocer de Él y lo que nos fue dado a conocer de Él, ahí está. Y por esto es importante que podamos llegar a este punto de entender. Exactamente como a Jesús nosotros le hemos conocido con nuestra mente, con nuestro pensamiento, con nuestra manera de lo que nos imaginamos que Él es, con una mentalidad greco-romana, por ejemplo, ¿no? Pero cuando conocimos a Yeshua y entendemos que el Mashiach
El Mashiach realmente es Yeshua lo que está hablando la Torá, lo que está hablando la Torá. Entonces ya ahí el concepto cambia. Y Él nos está mostrando como que estamos subiendo un escalero más. Estamos entendiendo que estamos avanzando y que hemos avanzado en conocimiento de Él. Y esto todavía más nos está dando libertad de poder conocerlo a Él y de poder conocer lo que Él realmente está esperando de nosotros y que quiere de cada uno de nosotros. Entonces, todos los conceptos que vamos a ver y que vemos en la Torah, podemos decir en Devarim, ¿no? Porque en Devarim realmente el resumen de la Torah, es todo el resumen de la Torah, de lo que vimos hasta ahora, en los cuatro capítulos, en los cuatro libros que hemos visto hasta ahora, y también pues hay algo más. Y entonces, ahora volviendo un momento a lo que es este título de Shoftim, ¿no? Porque la parasha, la porción de esta Torah se llama Shoftim. Y esta es una palabra hebrea que significa jueces, y fue traducido de esta manera, pero significa crear orden. Significa poner en orden. Significa regular también. Entonces, ¿qué podemos decir? En otras palabras, podemos decir que significa gobernar o legislar. Entonces, vemos que el Eterno quiere que su pueblo sea gobernado, sea poder ser tener esta legislación, este gobierno según sus leyes, según lo que Él es y según lo que Él está mandando. ¿Y por qué es tan importante saber todo esto? ¿Por qué? Porque es una porción de la Torah que nos habla claramente sobre lo que es futura venida de Yeshua. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Yeshua viene a regir con una vara de hierro el mundo. Su gobierno es un gobierno de leyes y estatutos. ¿Y por qué digo esto? Porque la mentalidad o la idea, el concepto que nosotros no hemos creado sobre Jesús, cuando llegamos a la Torah, entendemos que lo que está diciendo el hecho de que Él viene para regir con vara de hierro, que no son mis palabras, es lo que la escritura está diciendo, que Él viene a gobernar, que su gobierno tiene leyes y estatutos. Entendemos que la Torah está vigente todavía hoy, que la Torah no fue un libro borrado, o los libros borrados, o que estos leyes ya no están más. Es mucho más profundo esto también. ¿Por qué? Porque si ya quitamos todo, pensando que todo fue quitado, ya no tiene sentido, ya no tiene sentido, ¿no? Uno, porque solamente sabiendo que Yeshua es la Torah, es como quitar a Yeshua, ¿no? Y lamentablemente, realmente en ciertas realidades esto pasó. Al quitar a la Torá, hemos quitado la imagen de lo que es Yeshua y no lo hemos transmitido. Y por esto podemos entender también por qué nuestros hermanos judíos, cuando le hablamos de Jesús, pues dicen, esto no es el Mashiach que estamos esperando claramente, ¿no? Porque hemos transmitido, hemos mostrado a alguien que no es. Entonces vemos que Yeshua lo dice y Yeshua lo muestra, el Eterno lo muestra, que su gobierno es un gobierno de leyes y estatutos. ¿Y cuál leyes y cuál estatutos? Lo que estamos viendo en este libro. Entonces, no solamente esto, sabemos que
Yeshua como nuestro Redentor, como nuestro Salvador, es un rey que anuncia su reino. Cioè, Yeshua vino a hablar del reino, vino a hablar de su reino, que su reino no es de este mundo. Vino a hablar, ¿y qué hizo? Hizo las primeras predicaciones, habló sobre la Teshuvah, sobre el arrepentimiento. Cioè, es un reino diferente, es un reino en que entramos a través del arrepentimiento, por ejemplo, y que no se puede entrar como pensamos o como queremos. Hay reglas, hay leyes, hay pasos que tenemos que dar. No es que uno ya porque dijo yo te acepto en mi corazón, ya está en su reino. No, si no hay un verdadero arrepentimiento, pero un verdadero arrepentimiento. Porque muchas veces, ¿cuántos dicen, ah, yo te acepto, yo acepto a Jesús en mi corazón y, y ahí se acabó todo? No hay una transformación, no hay un arrepentimiento, no hay nada. Roma lo presentó erróneamente y lo divinizó, sí, así es. Hemos tenido una imagen que no es de Yeshua. Por esto es importante la Torah, volver a la Torah. ¿Y por qué quería presentarles esta parte de la libertad? Porque muchos, yo incluso de alguna manera lo he pensado así. Muchos hemos pensado esto, que la Torah es una carga, que la Torah es lo que no nos deja avanzar, que la Torah no se puede cumplir, pero vemos que no es cierto. Al caminar en esta libertad, amados, que da la verdad de la Torah y de su palabra, en esto hay felicidad, hay gozo y hay alegría. Y vemos que de verdad en esto hay vida, porque la Torah es vida. Y la Torah da vida. Quien vive su palabra, quien vive en la Torah, tiene vida. Realmente vida. Y entonces vemos que al conocer a Yeshua, al conocer lo que él está predicando, que él predicó, la primera cosa que predicó fue el arrepentimiento. El arrepentimiento, predicó su reino, y un reino que tenemos que entrar por arrepentimiento, pero también habló sobre los estatutos y habló sobre el camino a seguir para llegar a él. ¿Y cómo? A través de la Torah llegamos realmente a él. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque es un reino de santidad. ¿Y cuál es la santidad que Él está pidiendo de nosotros? ¿Y cómo sabemos hoy como hoy realmente cómo llegar a la santidad? ¿Y cómo vivir una vida de santidad? A través de la Torah. Y la Torah es la razón de la vida. Así es. Así es. Y la Torah también enseña el derecho natural del hombre sobre la creación y su libertad. Exacto, porque a través de la Torah hemos entendido, bueno, la Torah, el conocimiento de la Torah y el llegar a lo que es el sacrificio de Yeshua. Cuando llegamos al sacrificio de Yeshua, ahí hemos tenido la libertad de poder no solamente romper con las cadenas del mal, la cadena del pecado, hemos tenido la libertad de volver a ser lo que fuimos creados al comienzo. Y hemos tenido la libertad y el derecho de poder aplastar el mal. Y de nuevo tenemos esta autoridad sobre el mal. Y todavía más tenemos esta autoridad sobre el mal si vivimos lo que está escrito en obediencia. Porque muchos hemos querido, algunos de nosotros, yo creo, o muchos hemos querido
tener autoridad y comandar a Hasatán que se vaya, y hemos pensado que al proclamar y decir la sangre de Yeshua sobre mí, esto nos ayudó. Pero no funciona porque no es solamente algo mágico, sino es porque estamos viviendo en obediencia. Y cuando vivimos en obediencia, ¿y obediencia a qué? No lo que nosotros pensamos, sino obediencia la que Él ve que es obediencia a su palabra. Y esto nos dio esta autoridad que Adán tenía al comienzo. Y sobre la creación también puedo pensar en esto. No sé el hermano que quiere exactamente decir con esto, pero sí, es cierto, porque hemos tenido la autoridad sobre nosotros mismos. Sobre todo lo que es la creación, los animales, sabiendo que los animales también son la representación de lo que, por ejemplo, son los pensamientos. Los pájaros representan los pensamientos, los peces son los que están, la pureza, lo que está en nuestro interior. Y cada animal significa el orgullo, significa vanagloria, significa tantas cosas. Cada animal puede representar algo. Y hemos tenido la libertad de dominar sobre nosotros mismos, de poder tener el dominio propio sobre nosotros mismos y la libertad de poder realmente hacer lo que tenemos que hacer. Y ahora podemos hacer tikkun. A través de la Torah hemos tenido esta libertad y oportunidad de hacer tikkun. Y la Torah tenía que ser luz a estas naciones en esclavitud. Así es, así es. Esclavitud impuesta a través de leyes que esclavizan al hombre. Así es, esto es muy interesante. Ahora, claramente, tal vez no entiendo bien su pensamiento, pero al leerlo así me vino una cosa en la mente, que así es, porque aún cuántos de nuestros hermanos han vivido en la esclavitud, pero han vivido libres. ¿Por qué? Porque teniendo a Yeshua, teniendo la Torah, y aunque los que vivieron antes que vino Yeshua, ¿no? Como en este tiempo que el pueblo vivió en la esclavitud, eran libres realmente. ¿Por qué? Porque tenían las leyes y estaban siguiendo, porque dice que la Torah fue puesta en corazón del hombre sin dar comienzo. La Torah es la que nos enseña a hacer el tikkun, así es. También por esto necesitamos la Torah, porque el tikkun es la rectificación, porque ¿cómo podemos entender cómo rectificar lo que tenemos que rectificar? ¿Por qué? Porque ahí, cierto, es un concepto mucho más profundo, porque si entendemos que realmente nosotros estamos aquí para hacer tikkun y la rectificación, para prepararnos a encontrarnos con nuestro rey, que ya fue, a mí me cambió la mente esto, esta verdad me cambió, entendí que tantas cosas de lo que yo hice antes no tenían sentido y que no tienen sentido, porque no estoy para esto. Y tantas cosas, como dijo apóstol Pablo, son basura y no me llevan a nada. Y que lo que a mí me tiene que interesar es hacer esta rectificación, es caminar en la santificación, haciendo el tikkun. Los reinos que se entregaron a Satán y a su sistema de esclavitud. También, exacto. Los reinos de la tierra quitaron estos derechos al hombre. Los reinos que se entregaron a Satán y su sistema de esclavitud también, exacto. Y también lo que es este sistema de esclavitud de Hasatán, porque exacto de esto Yeshua nos liberó. Y entonces, es un reino de santidad, estábamos diciendo su reino. ¿Por qué? Porque Él es santo, santo, santo. Y dice que nada inmundo entrará en Él. Y esto lo vemos en Apocalipsis 22-27. Dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces, aprender la Torah nos aclara realmente lo que es correcto. Y lo que es correcto no a nuestros ojos, porque ahí está también el punto, no lo que yo considero correcto, porque muchas veces te hemos guiado
Cuando conocimos a Jesús, nos hemos guiado con la definición también de los términos de la escritura a nuestro entendimiento, a la sociedad y a lo que a nosotros nos parece correcto y creemos que es correcto. Pero hay tantas cosas, porque cuántas cosas la gente considera que es correcto y no lo es. Hay que tener la guía, y la guía es su palabra. Él nos está enseñando a caminar en el Espíritu. Así es, así es. Y en este reino suyo espiritual nos está enseñando cómo caminar, porque él mismo dice, su reino ya está aquí. Cuando nosotros caminamos, cuando nosotros nos formamos como pueblo y vivimos como pueblo, nosotros ya estamos caminando en este ambiente espiritual. Es una imagen de lo que va a tener que venir. Entonces, la Torah nos aclara lo que es correcto a los ojos de Adonai. Y lo que también nos está aclarando lo que él admite, lo que es correcto y todo lo que él admite. Y no podemos poner como modelo nuestros pensamientos, lo que creemos nosotros que es correcto o no. ¿Y por qué todo esto? Porque lo vemos en Isaías 55, 8, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Adonai. Y también Proverbios 3, versículo 7 dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Adonai y apártate del mal. Y entonces también esta imagen que uno puede tener de lo que son los gobernadores, los jueces. Cuando nosotros, o yo pregunto, ¿qué es un juez? ¿Qué es un gobernador? Cada quien podemos definir esto con nuestra mentalidad, ¿no? ¿Qué? Puede ser que sí, puede ser que no, o puede ser que no es completa. Yo no digo de no, porque claramente hay términos que sí están, porque además de esto hay cosas que el hombre también está atrayendo. Vemos, por ejemplo, las leyes. Las leyes humanas también están en la Torá, lo copiaron de aquí, ¿no? Se están guiando a través de lo que está la Torá. Pero si nosotros queremos entenderlo mejor y realmente lo que es el término de jueces, de shoftim, el término de legislar, tenemos que ir a la Torá, a ver qué es legislar de acuerdo a la Torá. Y dice, ustedes nombrarán en Devarim 16, empezando con 18, dice, ustedes nombrarán jueces y oficiales para todas las puertas en las ciudades que Adonai su Elohim les está dando, tribu por tribu. Ellos juzgarán al pueblo con juicio recto. No torcerán la justicia o mostrarán favoritismo. Y no aceptarán un soborno, porque un regalo ciega los ojos del sabio y tuerce las palabras aún el recto. Justicia, solo justicia perseguirán para que vivan y hereden la tierra que Adonai su Elohim les está dando. Entonces vemos que es necesario que un pueblo tenga jueces que tienen que administrar justicia, pero ¿cómo? No sé con la justicia humana, sino con equidad y de acuerdo siempre al derecho y a lo que es la constitución de lo que está diciendo la Torá, la constitución del pueblo de Adonai. Y en este caso pues de Israel, porque el Eterno dio su palabra, su Torah a Israel, a su pueblo que él eligió. Entonces, según la constitución que debe dirigir estos juicios, que es la Torah. Y un juez es una persona que ha recibido autoridad para poder
pronunciar esta sentencia de acuerdo a la Torá, de acuerdo a lo que es la palabra del Eterno, pero sobre las obras y sobre las palabras de otras personas. El juez tiene que condenar al culpable y absolver al inocente. La legislación para Israel con la dirección del soberano y supremo. Ajá. Exacto, como soberano y supremo siendo el eterno, exacto, ¿no? Con la dirección dada por él. Y en todas las ciudades del pueblo de Israel había tres tipos de tribunales. Eran con tres jueces, 23 jueces y 71 jueces, ¿no? Este con tres era menor, después este con 23 un poco mayor y con 71 era el más grande, ¿no? Y las ciudades con menos de 120 habitantes tenían un tribunal, un Beit Din, ¿no? Una casa de juicio. Y tenían estos tres jueces. Las ciudades con más de 120 habitantes tenían un Beit Din de 23 jueces, que era llamado Pequeño Sanedrín. Y las cortes de tres jueces, ¿qué podían hacer? Realmente podrían solamente dictar sentencias sobre estos asuntos monetarios, ¿no? Se decidió de esta manera. Y para poder dar, ¿por qué le digo? Después le explico por qué le estoy diciendo esto. Y para poder dar una sentencia de vida o muerte, era necesario que se llegue a un tribunal de 23 jueces. Y en Jerusalén había tres tribunales, dos de 23 jueces y uno de 71 jueces. Y en esto más grande, ¿no? Solamente era el sumo sacerdote como líder principal. Y este gran Sanedrín, que era de 71 jueces, era diferente. Y vemos que, ¿por qué le estoy contando esto? Porque muchas veces se han pensado y todavía nos encontramos a veces con ciertas personas, ¿no? Que dicen, entonces, bueno, has vuelto a la Torá, entonces hay que apedrear las personas. Pero espera un momento, ¿por qué? Porque hay que entender las circunstancias que de hecho no era así tan fácil. Sí, lo han hecho. Es cierto, lo estamos leyendo, a Yeshua también lo querían apedrear, pero esto no era porque el Eterno lo ha permitido que se haga de esta manera. En la Torah no está hablando de esto, sino que los hombres se han tomado autoridades que no son, que no tienen, ellos no tenían la autoridad de hacer esto, ¿no? Pero, ¿qué quiero más decir con esto? Es que no es que la pena de muerte se daba así por sí, o sea, y ya se apedreaba, no, se tenía que llevar como le estaba diciendo, a un tribunal más grande y se tenía que dar una opinión, se tenía que ver bien todos los hechos y se está comentando también en la historia que como uno cada muchos años venía tenía la pena de muerte. Entonces vemos que no es tan así como nosotros lo hemos imaginado, que ya por cualquier cosa se estaba apedreando. Eran reglas y se tenían que juzgar bien y ver bien todas las cosas, ¿no? ¿Y por qué el Eterno estaba dando también por qué tenían que ser el juez? ¿Por qué tenían que ser los jueces? ¿Por qué tenían que tener todas estas reglas? Porque el Eterno sabe y conoce el corazón humano. Sabe que sin esto no hay reglas. Sin esto la gente hace lo que quiere. La gente el pueblo hace lo que quiere. Bendecido el pueblo en que el Eterno es su Elohim. Amén. Así es. La Torah es la ley constitucional de un pueblo una vez que el Eterno les dio su tierra. Exacto, exacto. ¿Por qué? Porque se estaban formando como pueblo también. Así es, así es.
Y también porque sabemos que lamentablemente esta es la verdad, que si no hay reglas, el pueblo no, cioè, camina como quiere. Pero no solamente esto, si por ejemplo hoy como hoy pensamos en un país donde hay esta ley que si robas te se va a cortar la mano como, como ley. Esto es una ley, ¿no? Que pues alguien que roba tiene que le tiene que cortar la mano. Quiero ver en este país cuánta gente roba. Las reglas, estas reglas, ¿no? Estas leyes no son, especialmente el Eterno, no lo dio para que realmente alguien muera, sino para poner estos límites. ¿Y límites de qué? Para protegernos uno al otro, para protección, porque nos estamos protegiendo uno al otro. La única cosa que sí, hoy como hoy, vemos que cuántas cosas cambiaron hasta llegar al día de hoy, cuánta corrupción, cuánta injusticia, ¿no? Para prevenir, exacto, para prevenir. Vemos cuánta injusticia, cuántas cosas se están haciendo porque se está llamando malo lo bueno y al revés, es todo un revés de las cosas, porque ahora ya las tinieblas son luz y la luz son tinieblas, cioè hay un revuelto de las cosas y se cambia como dice Isaías 5:20, dice, pero hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y también, ¿por qué? Porque hay una cosa que quiero que reflexionamos, que sin justicia no hay paz. La ley ahora castiga al justo y liberta al criminal. Exacto, ahora han cambiado mucho, lamentablemente, pero en lo que es la ley del Eterno, pues no, esto no. Y volviendo a lo que estaba comentando, ¿no? Que sin justicia no hay paz. Vemos siempre aquí que una de las condiciones más importantes de lo que hemos leído estos versículos, que el Eterno advierte a través de Moshe acerca de los jueces, es que aborrecieran la avaricia. ¿Y por qué? ¿Por qué esto? Y lo vemos en Éxodo 18:21, dice, además, escoge tú de entre todo el pueblo varón de virtud, temeroso de Elohim, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlo sobre el pueblo por jefes de millares, de centena, de 50 y de 10. Entonces vemos que esta respuesta la podemos encontrar también en el versículo 19. Si analizamos este versículo, dice, no tuerza el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Y hay algo que, una nota que aquí sobre este versículo está diciendo, cuando dice, en la Torah me dice, deberás diseñar jueces y policías en todas tus ciudades. Pero dice que literalmente dice, jueces y policías diseñarás para ti, para ti. Entonces vemos como este versículo realmente nos indica que los mismos criterios y escala de valores que aplicas para juzgar a terceros, deberías aplicarlos para ti mismo, ¿no? Entonces vemos que primeramente es para nosotros, ¿no? Tenemos que aplicar todo esto para nosotros, lo que, como dice Yeshua, ¿no? Exactamente, estos es un concepto que Yeshua mismo lo está diciendo también.
Pero volviendo al fatto che, cioè, no tienen que tomar soborno, ¿no? No tienen que... ¿por qué? ¿Por qué? Porque se cometan los peores injusticias cuando se mira el soborno, ¿no? Cuando se mira se mira se tuerce proprio el corazón, ¿no? Cuando hay corrupción, exacto. Y dice el versículo 20, siempre del Deuteronomio, dice así, la justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Adonai, tu Elohim, te da. Cioè, sin justicia no hay paz. Y vemos para que vivas, hay que seguir la justicia para que vivas. Y hay un versículo también que habla sobre de esto, que sin justicia no hay paz. En Salmo 85, versículo 10, dice, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Vemos cómo la justicia y la paz van juntos y son importantes. ¿Y por qué también es importante esto? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros tenemos que ser jueces en nuestras casas, jueces de quienes están bajo de nosotros, no sé, en un trabajo, tal vez tenemos esta responsabilidad también con los hijos, con los empleados, si tenemos un negocio. Cuando hablamos de esta área del trabajo también. Entonces, si está en nuestras manos tomar decisiones, tenemos que recordar esta advertencia del Eterno y entender lo que Él está diciendo en su palabra. En Proverbios 3:1, por ejemplo, Hijo mío, no te olvides de mi Torah y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbenlas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Elohim y de los hombres. Fíate de Adonai de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderecerá tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Adonai y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Entonces vemos que justicia y la paz van mano en la mano. Y este es el pensamiento del Eterno que tiene para su pueblo. Tzadik es el que busca reparar. Un tzadik es un justo y el justo hace cosas justas. Y también una de las cosas justas que hace es el de reparar esto. Él está buscando de reparar. De hecho, por ejemplo, cuando se habla de Aarón, no tanto en lo que nos está comentando la Torá, él se está hablando que se estaba ocupando de las familias, ¿no? De estos problemas familiares, también los conflictos, ¿no? Y siempre él actuaba como justo, como un tzadik, buscando de reparar, buscando de acercar, buscando de ver ahí cómo pueden volver de nuevo a estar juntos, ¿no? A repararse lo que se rompió, lo que se destruyó en una familia. Y esto es lo que somos llamados a hacer. Y pues vamos a ver ahora otra parte de lo que nos está mostrando la Torá, porque después habla sobre lo que son estas prácticas idolatras o afines. Dice en el versículo 21, no plantes para ti árbol Asherah, que es un árbol de idolatría, ni ninguna clase de árbol junto al altar de Adonai tu Elohim, que construirás para ti.
tampoco levantes monumento alguno que deteste a Adonai, tu Elohim. Claramente hemos hablado la vez pasada, si se acuerdan, con los que estaban, hemos hablado un poco sobre esta parte, ¿no? Que muchos hemos dicho, hemos terminado con la idolatría, ¿no? Y estamos pensando que hemos terminado con la idolatría. Y pues sí, algunas cosas hemos quitado de nuestra vida, los ídolos, si fuimos en un ambiente, por ejemplo, católico, ortodoxo, o bueno, lo que sea, y que hemos entendido que esto es el ídolo, ¿no? Pero hay que ir viendo, porque el Eterno otra vez lo está hablando aquí. Hay que ir viendo todas estas cosas que son idolatría. Y todas estas cosas que, como la vez pasada lo estábamos diciendo, cuántas cosas todavía estamos haciendo que realmente son idolatría y que son ídolos. El mismo ego es idolatría, exacto, exacto. Además de las cosas espirituales, exacto. No solamente estas cosas físicas como, por ejemplo, el árbol de Navidad, ¿no? Porque dice, no plantes ni para ti árbol Asherah, ¿no? Estos árboles que tenían mostraban todo esto y que esconden otras realidades, ¿no? Como el árbol de Navidad. Bueno, no voy a entrar en hablar sobre esto porque hay tantas cosas y alguien se quiere, está interesado, puede mirar en el internet y ver la historia y de dónde viene toda esta historia del árbol de Navidad y entonces lo van a entender mejor. Tantas cosas que son objetos que son idolatría, que son ídolos y que nosotros no lo hemos entendido tal vez hasta hoy. Y hay que ir viendo. Y también hablando sobre la parte espiritual, como el ego, como los hijos. Para algunos, como el marido, la esposa, para algunos, o no sé, un pastor o una guía espiritual o lo que sea. Hoy como hoy tenemos que entender que hay que quitar todo lo que es idolatría de nuestra vida. Hay que quitar todo esto. Pero volviendo aquí, dice, no plantes para ti árbol Asherah. En Segunda de Reyes 23:6 dice, hizo también sacar la imagen de Asherah fuera de la casa de Adonai, fuera de Jerusalén, al valle de Cedrón, y la quemó en la valle de Cedrón y la convirtió en polvo y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Vemos que ya desde ahí el pueblo se corrompió, hizo cosas que hoy como hoy todavía se está haciendo. ¿Cuántas iglesias no tienen un árbol de Navidad, por ejemplo, dentro de la iglesia? Sabiendo toda la historia que hay tras este árbol de Navidad, ¿no? Ahora yo espero que, bueno, lo hacen en conciencia, ¿no? Pero espero que el Eterno los pueda despertar y los pueda hacer entender que todo esto es idolatría y que al Eterno esto no le gusta. ¿Por qué? Porque todo esto, o sea, este sincretismo es realmente una práctica que Adonai abomina. ¿Por qué? Porque este sincretismo que es esta mezcla entre, mezcla de la Torá, de Adonai con estos costumbres paganos. Y hay que hacer este trabajo, más o menos que conocemos la Torah y quitar toda esta mezcla, porque Adonai quiere un pueblo kadosh, un pueblo que le sirva a él totalmente y con un corazón íntegro. Y esto es la prohibición que estábamos leyendo ahí, ¿no? En caso dice, de colocar estos árboles, ¿no? Estos árboles
adornados que eran en honor a la diosa Será, ¿no? Que ellos pusieron en el templo de Adonai, imagínense, cerca del altar. Y como hoy el cuerpo es el templo de nuestro Adonai, entonces tampoco nosotros podemos poner en él ningún símbolo de Asherah, ninguna costumbre pagana que pueda profanar realmente el nombre de Adonai y que para él sea una abominación. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces estamos rodeados de estos símbolos paganos también, tradiciones que son estas adoraciones ocultas, ¿no? Ocultistas de estas adoraciones a dioses falsos que claramente muchas veces no podemos destruir en lugares públicos, pero podemos destruir en nosotros, podemos sacar de nuestra casa y de nuestra vida, de nuestros corazones. Como por ejemplo, ¿por qué digo de cosas que están en público, como el obelisco, ¿no? Todo lo que es obelisco, porque los obeliscos también son representación de Aserá, que Aserá también era nombrada como la reina del cielo. Los totem, estas prácticas ocultistas que se hacían en Babilonia, que eran creadas propios para poder honrar estas falsas deidades, ¿no? Como se hacían, por ejemplo, también los panes para la reina del cielo. Entonces, lo que no podemos cambiar una cultura, una sociedad, pero podemos tener este control en nuestras casas y para nuestro corazón, ¿no? Y Jeremías 10, del 3 al 5 dice, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derecho están como palmera y no hablan. Son llevados para que no puedan andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer el mal, ni para hacer bien tienen poder. Hay que entonces mirar todo esto. Y después vamos caminando adelante para poder, por ejemplo, ¿por qué? Para poder ver, porque, bueno, aquí está hablando sobre estas ofrendas que se están ofreciendo al Eterno, habla sobre lo que es esta pena capital para la idolatría. Vemos que también en el caso de la idolatría, dice, solo por el testimonio, en el capítulo 17, versículo 6, dice, solo por el testimonio de 2 testigos o 3 testigos, el condenado puede ser sometido a pena de muerte. No se debe aplicar la pena de muerte en base a un único testigo. Cioè, vemos que, sin embargo, no es tan así esta libertad de decir, ya, es un idolatra, lo corta, cioè, tiene que ser un juicio, un testimonio, y vemos que hay reglas para los testimonios también. Limpiar nuestro santuario es nuestro cuerpo, es limpiar nuestro cuerpo. El trabajo de Hasatán es que las personas permanezcan en ignorancia. Así es, por esto, cuando venimos a la Torá, nuestros ojos se abren, nuestros ojos se abren. Esto es la inclinación al mal, sí, exacto. Se vive, cuando estamos ciegos, vivimos con la inclinación al mal, ¿no? Y tenemos que cortar con Yatzer Hara, ¿no? Con esta inclinación al mal. Y vemos que cuando habla de la idolatría, vemos que hay pena, cioè, viene condenado a muerte, ¿no? Se da una pena de muerte. Imagínense. Entonces, en lo que estaba pensando que a veces el Eterno
por la idolatría también ha permitido la muerte. Y muchas veces uno decía, ¿y por qué me está pasando esto? ¿Por qué está pasando esto a mi familia? Porque había idolatría. ¿Por qué está pasando? ¿Por qué hay muerte? ¿Por qué hay lo que está sucediendo? Propio porque hay idolatría. Y también porque hay muerte espiritual, porque hay idolatría. Sea muerte física que muerte espiritual. ¿Por qué? Porque hay estas cosas que tenemos que quitarlas y tenemos que entender que nosotros tenemos que tener los ojos fijos solamente en nuestro Adonai, no en las cosas que son idolatrías. Eh, Después, también tenemos, llegando al capítulo 18, se está hablando sobre lo que... Ah, pero antes de esto, cuando termina el capítulo 17, tenemos una cosa que es muy interesante porque cuando habla sobre lo que es la monarquía, ¿no? Cuando dice el versículo 14, cuando llegas a la tierra que Adonai tu Elohim te entregas y tomas posesión y te establezcas ahí y digas, diseñaré un rey como tienen todos los pueblos alrededor. Deberá diseñar rey sobre ti únicamente a quien elija Adonai tu Elohim. El rey deberá ser alguno de tus hermanos. No nombres como rey a un ajeno que no sea de tus hermanos. Vemos como el Eterno establece aún así que no se puede elegir un rey, sino como él lo está diciendo. Pero en todo esto que está hablando sobre el pueblo de Israel, pero en todo esto hay una cosa interesante porque si vemos a la historia de Nabucodonosor, ¿no? Cuando hablamos de Daniel, si leemos el libro de Daniel, vemos como el Eterno mismo le está diciendo a Nabucodonosor que él lo puso ahí, que el Eterno le dio todo este imperio a Nabucodonosor y que él lo pone y él lo quita, porque muchos pensamos tal vez que el Eterno le interesa solamente de esta parte, ¿no? Del pueblo, esto principalmente, pero cuando llegamos a entender que hay un versículo que a mí me tocó mucho estos días que dice que nada hay fuera de ti. Cioè, fuera de él no hay nada. Él está en todo. Él está decidiendo todo. Claramente, el Eterno deja en algunas situaciones que el hombre haga lo que quiera hasta un cierto momento y después, sin embargo, viene el juicio de una manera u otra. Pero, sin embargo, él mismo quita y pone los reyes, como por ejemplo en el caso de Chiro, ¿no? Él llamó a Ciro, lo llamó para hacer su voluntad. Él lo puso ahí para que el pueblo lo diseñó, para que el pueblo pueda volver en la tierra de Israel. Vemos como el Eterno tiene el control de todas las cosas. Sin embargo, nada se mueve sin que el Eterno lo permita. Y si hay algo malo o hay un gobernador que es malo, sin embargo, no sucedió esto de casualidad porque el Eterno no lo sabe o en escondida de él o porque el hombre piensa que puede hacer algo fuera de él. Nadie puede hacer nada fuera de él. Y también el mal está permitido para un bien mayor. También el mal está permitido con escopo como tantas cosas que el Eterno ha permitido, como la presencia de Hasatán, como el hecho de poder ser tentados por él. Todo tiene un propósito mucho mayor de lo que nosotros podamos entender y ver en un cierto momento. Los gobernantes están para juzgar al pueblo y reciben lo que merecen. Exacto, porque los que gobiernan para bien, pues reciben lo que merecen para bien, y los que gobiernan para mal y juzgan para mal, pues reciben lo que han sembrado. Y el Eterno, por esto hay que confiar en Él, porque el Eterno lo sabe, lo que hace y nada se mueve sin su consentimiento.
Y después de esto, vamos a estas instrucciones acerca de los levitas. ¿Por qué? Porque los levitas ahora, nosotros sabemos que no hay más los levitas, porque no hay más, no hay más el templo, no hay más, el templo físico, ¿no? No hay más el templo físico, entonces los levitas no hay más los sacrificios, entonces el servicio que ellos hacían de los animales no sirve más, ¿no? Pero sabemos que todo esto no desapareció, sino que tuvo una transformación, en el sentido que el templo físico no está más, pero nosotros somos el templo suyo, donde el Ruach está en nosotros, donde el Ruach vive dentro de nosotros. Y sabemos que nosotros somos un reino de sacerdotes. Entonces, vemos como de alguna manera no se nos aplica todo esto, ¿no? Por decir así, porque dice que los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán para parte ni herencia en Israel, ¿no? Y esto me llevó al pensamiento, ¿no? Que realmente nosotros no somos de este mundo, ¿no? Nosotros no tenemos nuestra herencia aquí, nosotros no, sí, tal vez tenemos una casa, el Eterno permite que tengamos una casa, tenemos algunas propiedades porque necesitamos para vivir, pero no es este el final y no es este la meta. Nosotros, claramente los levitas también tenían una casa, los levitas también tenían un lugar donde estar, pero no era esto, somos peregrinos exactamente, ¿no? Esto me llevó a pensar esto, ¿no? Que nosotros que somos peregrinos, que no olvidarnos, hay que no olvidarnos de quién somos, ¿no? Que somos peregrinos, que sin embargo no tenemos que tener las raíces aquí en esta tierra. Dice, no tendrán pues heredad entre sus hermanos. Adonai es su heredad, como él los ha dicho. Y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de los que ofrecieron en sacrificio buey y cordero. Darán al sacerdote. Bueno, y dice exactamente lo que se tiene que dar de las primicias de tu grano, de tu vino, de tu aceite, las primicias de la lana, de tus ovejas, le darás porque le ha escogido Adonai, tu Elohim, de entre todas tus tribus, para que esté para administrar el nombre de Adonai, él y sus hijos para siempre. Entonces, ¿qué podemos entender de esto? Pensando que nosotros somos levitas, ¿no? Somos, pues, sacerdotes, ¿no? Un reino de sacerdotes. Vemos cómo Él nos escogió, Él mismo nos escogió a nosotros entre todos los pueblos para ministrar en el nombre de Adonai. O sea, no olvidarnos quién somos, que somos la luz del mundo, porque sí, somos su pueblo, pero también somos escogidos para administrar en el nombre de Adonai, para enseñar, para mostrar la Torá, porque los levitas, ¿qué hacían? Mostraban la Torá y el Eterno nos eligió para que podamos mostrar su palabra, mostrar su Torah. Dice, ministrará en el nombre de Adonai su Elohim como todos sus hermanos los levitas que estuviera ahí delante de Adonai. Y sabemos que pues el Eterno es el que nos está cuidando. O sea, realmente nosotros no tenemos nada si no fuera porque Él lo está permitiendo, si no fuera porque Él no está diciendo. Miremos para qué fuimos llamados. Así es. Y es que muchas veces
no podemos entender, ¿no? Esto porque, por ejemplo, lo que está hablando después, ¿no? Porque dice, después habla en el, cuando habla sobre lo que es la guerra, ¿no? Porque además de esto, los levitas eran esta tribu que no iba a la guerra, ¿no? Y ni trabajaba realmente en el campo, ni heredaba la tierra como los demás, ¿no? Pero ¿para qué? Para poder permanecer en el servicio de Adonai como lo hemos visto, ¿no? A este servicio de quien se acerca al Eterno, como está diciendo. Entonces, si todo Israel trabaja y va a la guerra, entonces quién se encarga de la palabra del Eterno? ¿Y quién se encarga de las cosas del Eterno? Y muchas veces no, tal vez no hemos podido comprender este mandamiento porque toca con las pertenencias de cada cual, ¿no? Porque en el tiempo de Israel era el templo, eran los levitas y cada levita tenía era obligado a traer al pueblo y al tabernáculo su diezmo, su ofrenda, ¿no? Para poder cioè, porque ellos no tenían una heredad, no tenían un trabajo, ¿no? Y entonces el Eterno, ¿qué hizo? Hizo lo que es esta parte del diezmo, de las ofrendas, ¿no? Para que ellos puedan ser sostenidos en esto. Pero hay algo que también apóstol Pablo está hablando en defensa de su ministerio, que pues él no era levita, ¿no? En primera de Corintios 9:1 dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Yeshua, el Adón nuestro, no sois vosotros mi obra en el Adón. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Eterno. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana para mujer, como también los otros apóstoles, los hermanos del Adón, bueno, jefas? ¿O solo yo y Barnabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién plantó viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto como hombre, no digo esto también, no dice esto también la ley. Porque en la ley de Moshe está escrito, no pondrás bozal al buey que tría. ¿Tiene Elohim cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente para nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que tría con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si seguiremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pues no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Mashiach. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Adón a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Vemos aquí que Pablo, como oficio, tenía una cosa que estaba haciendo, ¿no? Él hacía y vendía estas tiendas, pero cada quien también estaba oficiando como podía, ¿no? Pero no descuidaba lo que es el labor de un evangelista, ¿no? Y aquí me estaba poniendo a pensar tantas cosas que el Eterno nos dejó, que muchas veces no se ha hecho
tal vez este equilibrio, ¿no? Se pensaba, por esto se llegó también a un pensamiento que según la Torá, según lo que veo en la Torá, es cerrado, porque se pensó que si trabajamos, por ejemplo, nos alejamos del Eterno o no hacemos la obra del Eterno. Pero cuando volvemos a la Torá, entendemos que sea que trabajamos secular y hacemos nuestra parte, si nosotros trabajamos por el reino en lo que hacemos, ya porque tal vez estamos haciendo ofrendas para que el reino se pueda expandir, como no sé, tal vez contribuir una obra de poder vender las Torah, lo que es la parte del escrito de la Torah, las Biblias, sostener un misionario o lo que sea que el Eterno nos pone en el corazón, ¿no? Pero en el mismo tiempo, también ayudar, por ejemplo, a nuestros hermanos que son en dificultad. Si nosotros trabajamos para el reino, dándose de acá a el que lo necesita, a los pobres, sostener la viuda, el huérfano. Si nosotros trabajamos, porque sí, trabajamos por algo material, pero con pensamiento de lo tengo porque lo necesito para mí primeramente, porque el Eterno lo quiere que sostengamos nuestra familia, pero no es solamente para nosotros, sino con pensamiento de ayudar a otros y en el mismo tiempo hacer de nuestros negocios, mejor dicho, hacerlos según la Torah, viviendo y haciendo lo que es correcto según la Torah, siendo luz y viviendo de esta manera, no estamos transmitiendo la palabra del Eterno. Claro que sí. Esto es lo que estamos haciendo. Estamos transmitiendo la palabra del Eterno. Y dentro de todo esto, si también, porque esto es lo que tenemos que hacer también, ser luz y hablar la palabra. Somos comerciantes o trabajamos en un hospital o trabajamos con la gente, lo que sea que estamos haciendo. Estamos ahí para llevar la palabra. En todo momento podemos encontrar el espacio para llegar la palabra. Entonces, sea que trabajamos de esta manera, sea que trabajamos algunos de tiempo completo para el reino, para esta parte de ayudar, de enseñar, de hacer lo que tenemos que hacer, algunos como misioneros, algunos como pastores, algunos con lo que sea que el Eterno la haya llamado. Que todos juntos tenemos que tener la misma visión, que somos llamados, independientemente de lo que estamos haciendo, llevar el reino de Elohim, llevar su palabra, exactamente como apóstol Pablo también lo hacía. Él estaba trabajando con sus manos, pero no perdía de vista el propósito y lo que tenía que hacer. Sí, es cierto que él lo hacía, tal vez no lo hacía para algo más, sino para sustentarse, para poder tener algo para sustentarse, porque sabemos que al moverse de una ciudad a otra, todo lo que él estaba haciendo, esto requería un sustento, no es que era gratis, ¿no? Por decirlo así, era un gasto, ¿no? Tenía gastos, inversiones. Y bueno, vamos concluyendo porque sí, hay tantas cosas que se pueden hacer, pero quiero que concluimos con esto, que lo que se está hablando también eh, sobre lo que es el profeta, ¿no? Y concluimos con esto. Porque esta parte también quiero que veamos algunas cosas, porque un poco estábamos hablando la vez pasada de lo que es un profeta, ¿no? De lo que
realmente el Eterno dejó que sea un profeta, ¿no? Y también porque aquí se estaba hablando del profeta como Moshe, ¿no? Que Adonai, como dice en el capítulo 18, versículo 15, dice Adonai promete, vemos un profeta como él y como Moshe, vemos profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Adonai tu Elohim, y a él oiréis conforme a todo lo que pediste a Adonai, tu Elohim, en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Adonai, mi Elohim, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Adonai me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta, os levantaré en medio de tus hermanos, como tú, como Moshe, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablaré en mi nombre, yo le pediré cuenta. Aquí sabemos que, bueno, nosotros sabemos que está hablando de Yeshua. Pero es interesante porque cuando antes de esto, antes de todo lo de este versículo, dice, cuando ingreses a la tierra que Adonai tu Elohim te entrega, no aprendas a hacer las abominables costumbres de estos pueblos, que ninguno de ustedes pase a su hijo o a hija por el fuego, ni haga adivinación con varas, ni calcule tiempos propicios. O sea, no se, dicho una explicación, no se practique el ilusionismo, ni hagas presagio, ni hechicería, ni hagas adivinación. No acuden a los medios ni a los oráculos, ni consulten a los muertos. Todo el que hace cualquiera de estas prácticas es repugnante para Adonai. Y justamente por estas prácticas detestables, Adonai tu Elohim expulsa a estos pueblos de tu presencia. Debes ser íntegro con Adonai tu Elohim. Y entonces vemos como el Eterno ¿qué hace? El Eterno habla, antes de esto, habla sobre una parte que es interesante verla. ¿Por qué? Porque lo pone con la profecía, ¿no? También. ¿Por qué? Porque vemos que, y sabemos que Hasatán que hizo, copió, ¿no? Y entonces todas estas cosas de hechicería, de todo lo que hemos leído, adivinación, todo esto tiene que ver con esta parte de la profecía. Pero aquí dice que el Eterno quiere que seamos íntegros con Él, que no se puede practicar la profecía así como se puede, como se practica, como se está practicando la hechicería. ¿Por qué digo esto? Porque es interesante, ahora no tengo más tiempo para entrar en esto, pero estaba estudiando un versículo donde habla de lo que es la manifestación de la carne, ¿no? De lo que es la carne realmente. Y habla en Gálatas 5, ¿no? Y habla, también después habla del fruto de los espíritus, ¿no? ¿Cuál es el fruto de la carne? ¿Cuál es el fruto de los espíritus? Dentro del fruto de la carne está hablando de la hechicería. Entonces, estaba meditando en esto porque cuando hay el fruto de la carne o estas manifestaciones de la carne, hay manifestaciones también de lo que es hechicería. Entonces, hay que ir a investigar qué es la hechicería realmente y por qué lo pone como manifestación de la carne. Y entonces, si nosotros vemos esto y vemos la profecía y vemos, hay que tener cuidado cuando también escuchamos una profecía, cuando el Eterno da una profecía para ver de dónde viene, si viene realmente de Él o si viene de alguna cosa que es de la carne.
Y también esta manipulación, porque la hechicería es una manipulación que se está haciendo, ¿no? Y que por esto estábamos hablando un poco después de la reunión, después de la transmisión con los que estaban, que es importante esta parte de la profecía y en todo esto, amados, hay que pedir al Eterno que nos dé discernimiento para que podamos discernir entre su palabra, lo que es verdaderamente su palabra y lo que no lo es. Y pues bueno, vamos a dejarlo aquí. Espero que todas estas estos pensamientos, lo que hemos compartido, les pueda ser de reflexión, que claramente son mucho más cosas que podamos pensar. Espero que el Eterno en este día les pueda ir hablando y revelando. La profecía es advertir al profeta, advertir. El profeta advierte lo que ha de ser el Eterno. Sí, así es, pero hay algo más en esto, porque un profeta, por ejemplo, un profeta es el que lleva al arrepentimiento. O sea, si vemos todos los profetas como misión y especialmente lo que estaban hablando, no se trata tanto de cioè, es incluido esto también, ¿no? De animar, de fortalecer, sino principalmente el arrepentimiento. Esto es lo que estaban transmitiendo, este era el mensaje que está transmitiendo. Y pues bueno, Shabbat Shalom, bendiciones y nos alegramos que hayan podido participar aquí también y espero con favor del Eterno que nos podamos encontrar la próxima vez. Les mando un abrazo fuerte a los que están aquí en TikTok y pues con los que ya están presentes aquí vamos a continuar platicando y nosotros nos vamos a encontrar con favor del Eterno en próximo Shabbat. Shabbat Shalom, bendiciones.